Hoy nos toca, en esta segunda lección de la historia de la filosofía medieval, San Agustín, que pertenece a esa época patrística, digamos, la época más antigua de lo que puede llamarse filosofía medieval, esta filosofía que ha tenido una inspiración cristiana. San Agustín es un personaje colosal y al mismo tiempo una figura enormemente atractiva, y que además tiene una obra muy grande y que además él personalmente ha vivido mucha parte de lo que va a pensar. No es un pensamiento puramente académico de despacho, diríamos que eso está relacionado con las cosas de su vida y sus búsquedas personales, que eso también era un atractivo tremendo con muchísima fuerza que él tenía, y ha tenido un legado importante y además se conserva, gracias a Dios. O sea, es un milagro casi como se ha podido conservar la obra de San Agustín. ¿Por qué? Bueno, San Agustín nació en Tagaste en el año 354. Tagaste está un poquito como a 100 kilómetros de la costa, cerca de Túnez, está en Argelia, lo que hoy es Argelia, y cerca de Túnez. Túnez, en la época romana, y con la capital que es Túnez, el país Túnez, con la capital Túnez, Túnez era Cartago, una gran ciudad, había sido un imperio y está dominada por Roma, una gran ciudad romana, que además tenía mucha relación con Roma, porque si se ve el mapa, se ve cómo está relativamente cerca de Sicilia, y por ahí se iba a Roma, y además Roma vivía del trigo, del aceite que venía por esa vía, que iba también del África porconsular, que se llama así, de Cartago, subía a Sicilia, de Sicilia estaba el granero de Roma, a Roma. Esto tenía barcos casi todos los días, salvo en épocas difíciles, ¿no? Entonces, era una zona, hay que darse cuenta, que todo ese mundo de cartaginés era un mundo muy evangelizado, aunque el padre de San Agustín no era cristiano, la madre sí, Mónica, Santa Mónica, y también era un mundo muy romano, o sea, de mentalidad muy romana, tenía muchísima relación, aunque tenían un poco de acento, se le notaba a San Agustín también, a veces se reía un poquito de él por esto, que se notaba mucho, que era cartaginés. Él vive entre Tagaste, que es su tierra natal, un pueblecito, ¿no? Y después Hipona será obispo y donde morirá. Y por terminar un poco la cosa, muere con la ciudad de Hipona, Puerto, asediada por los vándalos, y él muere cuando está asediada, y la toman y la queman, pero sus amigos consiguen salvar su obra. Vayamos un poquito a esa vida que nos inspira tanto. Decimos, bueno, su padre no era cristiano, su madre sí, él no ha sido bautizado, ha recibido una cierta educación cristiana de su madre, pero con la juventud se pierde todo esto. Él se ha educado, por supuesto, como todo, es una cultura grecolatina, con bastante Cicerón, los clásicos, y quiere estudiar retórica, y para eso lo mandan a Cartago. Los padres no tenían suficiente dinero, pero consigue un amigo que lo mandan a estudiar a Cartago. Cartago era una ciudad grande, y ahí tenía también una cátedra retórica, donde él estudia, donde va a dar clase, y donde conoce también una chica, tiene una concubina, y tendrá un hijo, una concubina con la que estará bastantes años. Cuando empieza, en el año 373, un poco después, poco por casualidad, descubre un diálogo de Cicerón que se ha perdido, que se llama el Hortensio. Todo esto lo cuenta en las Confesiones, que es un libro fantástico, que cuenta su evolución interior. Una gran biografía, una de las grandes que se han escrito. Le quedó fascinado por la idea filosófica de vida, que la idea filosófica no hay que olvidar que para un filósofo griego la filosofía es amor al saber, a todo saber, a todo lo que se podía saber, a las matemáticas, que era lo que más se veía, a la geometría, tal, a la idea del cosmos, a la ética, amor al saber, amor al saber. Y luego, para amar al saber, hacía falta vivir de una manera filosófica, hay que decir, por encima de las pasiones. Si te arrastra demasiado la bebida, si te arrastra demasiado la comida, claro, muy filosófico. Si te da demasiado el sexo, y eso le golpea bastante a San Agustín, que además tenía una cierta inspiración cristiana, se ha juntado con una chica un poco de mala manera, y bueno, se da cuenta que aquello no va muy bien, pero bueno, él reza un poco en aquella época, estaba algo así un poco disperso, pero dice, bueno, no me quites todavía esto, no me quites, no sé bien. En esas circunstancias, precisamente removido por esto, vuelve a leer los evangelios y le parecen de poca categoría, digamos, literaria. Y también la Biblia, que efectivamente tenía entonces malas traducciones. Luego enseguida habrá, gracias a San Jerónimo, una mucho mejor, la Vulgata. Pero dice, bueno, esto no es muy bueno, no es de mucha categoría, no le convence. Entonces, con esa inquietud también religiosa, se interesa por una secta que había, pero que tenía mucha influencia en todo y luego desaparecerá, que se llama el maniqueísmo, donde va a estar casi 10 años. Que era Manes que había mezclado todo, la Biblia, las religiones orientales, se pensaba como un profeta que iba después de Zoroastro, de Buda, de Jesús, también profeta, reconocido como tal, para él, y él ya era el verdadero profeta.
Entonces era una mezcolanza porque tenía también algunos elementos de adivinación y tenía elementos astrológicos de las eclipses que tenían que ver con todo y la luna, que es lo que pasaba, era una especie de explicación. Y sobre todo era un dualismo, es decir, pensaba que el mundo estaba hecho de un principio malo y un principio bueno. El principio malo estaba en la materia, se expresaba ahí. Y el ser humano mismo estaba dividido porque tenía un cuerpo impregnado de ese principio malo y un alma espiritual, y cuanto era espiritual era buena. Tenía una mezcolanza de cosas, ¿verdad? Y también cuando ellos hacían una crítica de la Biblia, donde decían que había hecho Manes una especie de selección y había dicho que todos los demás textos estaban confundidos y corruptos y que solo unos podían servir porque los otros no, donde se veía efectivamente que había dos principios, ¿no? Tenían a ver el Dios del Antiguo Testamento también como algo malo, y sobre todo una mezcla a propósito de las figuras donde se habla del abrazo de Dios, las metáforas físicas donde se habla de Dios, que esto confundía muchísimo. Pero bueno, de momento convence a San Agustín a que poco a poco le van saliendo dudas y dudas y dudas. Unos años, decimos, encantado enseñando, no le gusta mucho el alumnado y decide irse a Roma. Paso adelante, un crecimiento, va en 383 y ya cuando llega ahí, digamos, ya está bastante desencantado de los maniqueos, lee un poco más de Cicerón y se acerca un poco a la academia, a los que son escépticos entonces, pero no le gusta el que sean escépticos, que creen que no hay verdad, porque él tiene el convencimiento de que por lo menos existe la verdad interior, que existe el convencimiento de que yo sé cómo soy, yo sé que soy, yo sé que pienso, mi alma existe, vamos a decir, mi interioridad. Esto que luego recordará un poco a Descartes, pienso lo que existe, es un convencimiento parecido, esto es un conocimiento seguro para Descartes, para San Agustín, para Descartes también, pero dicen, bueno, eso significa que no tiene sitio una especie de escepticismo total. Bueno, pero él está buscando, tampoco le gustan mucho los alumnos de Roma, porque hay que decir que era una especie de clases particulares y la gente de repente desaparecía y no te pagaba. Le pasa eso varias veces y gracias a unas amistades consigue irse a Milán y tener la cátedra pública de retórica de Milán. O sea, la retórica servía para preparar a las personas para la vida pública y significa mucho más de lo que significa. Pues significa poder hablar bien en público, había que saber muchas cosas para hablar bien en público y para poder convencer y tener suficiente teoría también para armar el discurso de la vida pública. O sea, que no era simplemente el saber hablar bien, tenía muchas cosas más detrás. Bueno, va a Milán y en Milán se presenta al obispo, pues le saluda, que era la autoridad de la ciudad, que era San Ambrosio. San Ambrosio era un personaje. Y entonces acude también a la predicación porque le gusta. San Ambrosio predicaba muy bien, era maestro de retórica, que manejaba muy bien el discurso público, era un hombre público, había sido perfecto. Y cargo, digamos, un cargo público romano, ¿no? De una familia senatorial. Entonces le gusta, pero se empieza a dar cuenta del fondo. Se empieza a dar cuenta de cómo interpreta la Biblia. Le llama la atención cuando ve cómo interpreta que el hombre es imagen de Dios. Y entonces aquella formación dispersa y un poco a trozos que había tenido el cristianismo le vuelve a traer otra vez y quiere saber más. También él conoce un grupo de personas que están interesadas también en el saber, que están leyendo a Plotino, que están leyendo las traducciones que ha hecho un compañero más mayor que San Agustín, que viene también de Cartago, se llama Mario Victorino, que había sido traductor de Plotino, de uno de los grandes filósofos griegos neoplatónicos, y se entera en estas, por una parte, la afición a lo espiritual que tiene Plotino, al hablar de un principio espiritual, de una unidad, lo más fondo es el uno, ¿no? El fondo de la realidad, uno espiritual, y lo espiritual, eso le devuelve la inquietud por cómo esa estructura que la había visto maltratada por los maniqueos, y entonces se entera de que Mario Victorino se ha convertido, y esto también le produce un impacto muy grande, se ha hecho cristiano. Antes era crítico del cristianismo, del neoplatonismo, pero se ha convertido. Y tiene además una experiencia espiritual que luego contará. Está un día en un huerto, en un jardín, y oye, Tole leye, coge y lee, coge y lee, coge y lee, ve que hay por ahí para leer, y encuentra la carta a los romanos, que tiene un amigo suyo, muy amigo, Alipio, que le acompañará media vida, estará con él, y entonces la carta a los romanos. Y abre y lee: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lascivias y libertinaje, ni en pleitos y envidias, sino revestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso a los deseos de la carne. Bueno, todo le cuadra en ese momento. Además hay que decir que mientras estaba en Milán, su madre lo ha intentado casar y ha echado a la concubina, además.
casar bien, ¿no? Pero él se ha movido y ha conseguido otra concubina, ¿no? Bueno, pues este momento, diríamos, le produce un impacto tremendo y decide vivir sobriamente, castamente y dedicarse al Señor. Y con eso se bautiza. Esto es el año 386, se retira a un pueblecito donde va a estar bastantes meses con su madre, Alipio, su hijo Adeodato y otros amigos, haciendo pues filosofía, pero en plan cristiano ya. O sea, esos diálogos filosóficos, la aspiración de cómo había que vivir filosóficamente, vivir sobriamente, además hablar, pensar, dialogar, que son los primeros diálogos de San Agustín, que están aquí, los tengo aquí, los soliloquios, de la vida feliz, los libros del orden, son los primeros que hacen. Bueno, la situación política se complica, tienen que irse de la zona de Milán y entonces deciden volver a casa, pasan en Roma, como no hay barco por las complicaciones políticas, tienen que esperar unos meses, su madre muere allí, al final consigue un barco, llega a Tagaste, vende las cosas que tenía, le ayuda un amigo, ¿verdad? Y entonces monta como también un pequeño monasterio, donde está con sus amigos, con su hijo, con Alipio, con algún hermano suyo alguna vez también, y ahí se dedica, pues sigue con los diálogos, y con los diálogos cristianos, pensando la verdadera sabiduría, que ahora es una sabiduría cristiana. Tiene, por ejemplo, aquí uno, aquí los tengo, sobre el maestro, que es Jesús Cristo, ¿no? Contra los académicos, que eran los digamos, escépticos, del libre albedrío, de la cantidad del alma y su origen, de la naturaleza del alma, contra los maniqueos y más cosas. Entonces, él está allí, vive allí, y para él su felicidad incluso tiene una regla. Pero un día que sube al norte, a la costa, allá a Hipona, no había sacerdote, el obispo le editaba uno y le escogen a él y no sabe escaparse. Aunque llora mucho, dice que no quiere, pero al final accede a que lo den sacerdote y se queda allí en Hipona. Ahí en Hipona el obispo le deja formar otra comunidad, va a vivir ahí. Ahí va a estar ya muchos años, eso el 391, pues hasta su muerte en el 430, de casi 40 años. Se produce otro hecho importante que hay que tener en cuenta en la vida de San Agustín, que en el 410 Alarico, con los godos, saquea Roma. Claro, esto para un romano es como algo así como si los terroristas islámicos hicieran con Nueva York. O sea, una catástrofe sin precedentes. Como ha podido derrotar al ejército, se ve el imperio desamparado. Y entonces vuelven a salir con mucha fuerza los ataques paganos contra el cristianismo. El imperio se había convertido más o menos en bastante parte, ¿no? Eran luego ya más o menos cristianos, pero mucha parte. Entonces habían dicho, si dejamos a los dioses griegos, el imperio se hunde. Entonces él se siente en la obligación de responder y va a escribir De Civitate Dei. ¿En qué fuentes encontramos, y con esto terminamos, su filosofía? Libros importantes, hemos dicho las Confesiones, que es el literario de su alma más pensado, de manera que ahí salen muchísimas cosas sobre Dios, la sabiduría, la contemplación. Después estos diálogos que hemos visto, aunque son un poco primerizos, vamos a decir, de Casicíaco, de Tagaste. Después, la controversia que hace con los maniqueos, que era a propósito del bien, dónde está el bien y que afecta a todo. Cómo hay mal en el universo, cómo hay mal en las personas, interesantísimo. Y después, no lo he citado porque ya pertenece a su época de obispo, hay una controversia que él tiene con pelagianos, que son en el fondo una especie de estoicos cristianos, pero se quedan con que es en la virtud y en las propias fuerzas. Y entonces San Agustín se ve en la obligación de hacer un análisis de cómo es la libertad, cómo está herida, y cómo no basta la virtud, necesita la gracia, y cómo es el acto libre, y cómo es la verdadera libertad renovada por el amor. Tema precioso, ¿no? De antropológico. Y por último, otra gran obra que tampoco hemos citado, importantísima, De Trinitate, sobre la Trinidad. ¿Por qué es importante también a nivel filosófico? Porque la mitad del tratado está dedicado, como el hombre es imagen de Dios, a ver cómo es el hombre, cómo es la interioridad del hombre, cómo es su psicología, cómo es su autoconciencia, su mente, su memoria, además sí, su memoria, su conocimiento, su amor, para ver eso mismo en Dios. El hombre es imagen de Dios, Dios tiene algo del espíritu del hombre, que es una gran aportación de Santo Tomás, de San Agustín. Muy bien. Luego hay muchísimas cosas más, por ejemplo, muchas referencias en sus salmos, que son unos comentarios enormes y tratan también de muchas cosas, pero ahí tenemos ya, efectivamente, una parte importante hecha por él, porque otra cosa es intentar sacar de un autor, como cogiendo trozos, la filosofía. No, ahí está hecha por él, pensada por él y puesta por él. Por eso es la base de lo que podemos decir de la filosofía de San Agustín. Fantástico.